sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. No es lo que yo quiero oír, no es la fe que yo tengo o no era lo que yo creía, ¿cierto? Pero yo les digo algo, ¿ustedes qué prefieren? ¿Escuchar eso chocante y que los haga reaccionar hacia coger la senda que Dios quiere? ¿O que les sigan dando pañitos de agua tibia y los sigan llevando como ovejas al matadero? Sí, digamos como ovejas. ¿Sí? ¿Qué preferirían ustedes? Miren, yo les digo algo, mis queridos amigos, la eternidad existe. Nosotros fuimos creados para una eternidad, en el cielo o en el infierno, pero la hay. ¿Sí? Es clarísimo. Yo les he dicho esto y no me voy a cansar de repetirlo. Nosotros no somos como un animal. Cuando muere un animal lo entierran y no pasa nada. Sí, ya, ahí quedó, ¿cierto? La Biblia dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso ya marca una diferencia brutal frente a lo que Dios realmente quiere y espera y hay algo para nosotros, ¿verdad? Y es eso que Dios quiere y espera que nosotros hagamos acá, ¿sí? Porque la parte de Dios ya está completa, ¿sí? Falta una pequeña parte, ¿sí? Y esa pequeña parte está enmarcada en el libre albedrío. Tú puedes decidir o no, ¿sí? Es una decisión. Y es una decisión por Cristo, sí o no. Dios no espera más, no nos pide nada. Entonces, en lo que hemos venido trabajando, ¿cierto? Hemos venido hablando acerca de conocer a Dios. El pueblo que conoce a Dios, nosotros hemos visto que no conocíamos a Dios, ¿sí? Muchas veces no habíamos analizado claramente o detenidamente acerca de cómo se desarrolló la creación, ¿cierto? Y entonces cuando nosotros vemos y entendemos que fue el Dios que creó todo lo que existe sobre la tierra, entonces yo entiendo que Dios tiene el poder y tuvo el poder para abrir el mar para que el pueblo de Israel cruzara por ahí, porque Él lo creó. Él tenía todo el poder, porque Jesucristo tuvo el poder con su palabra de apacentar las tormentas. Él calmaba las tormentas. Entonces, si yo veo la Biblia como un todo, yo veo que la palabra de Dios es 100% coherente. Entonces, yo tengo que partir de algo. Yo digo, miren, hay infinidad de religiones, ¿sí o no? ¿Tú crees que una religión te puede salvar? Cuando Dios entregó a su Hijo para que muriera en la cruz por el pago de los pecados, una religión no te salva. No. O sea, tienes que concientizarte de eso. Ni siquiera el cristianismo. El que tú digas que es cristiano, usted va a decir, sí, mi hijo, usted es cristiano, iba a la iglesia. Sí, yo me acuerdo que usted iba a la iglesia y allá se sentaba y en algunas ocasiones empezaba a llamar al pastor, que venga, venga, hermano. Sí, y en otras ocasiones usted ni fu ni fa, de cuerpo presente y de mente lejana, nunca puso cuidado. Y adicional a eso, tú no conoces a mi hijo. Y lo mejor, o lo peor, mi hijo tampoco te conoce. Entonces, no se trata, lo que yo les digo siempre, el hecho de que tú vayas a una frutería no te hace papaya, pero el hecho de que tú vengas a una iglesia cristiana no te hace cristiano. Es la manera en que tú vives. Nosotros vivimos para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Ese realmente tiene que ser nuestro estilo de vida, nuestro diseño de vida. Exaltar el nombre de Dios en todo lo que tú digas, en todo lo que tú hagas. Miren, hay personas a las que realmente es difícil predicarles el evangelio. Sí, y digamos que a veces uno le dice, Señor, yo no necesito un cincel, necesito esas máquinas que tienen esas bolas grandes que derrumban edificios. Eso, coge una de esas, Señor, y arranca el corazón de piedra que este hombre, que esta mujer tienen, porque a veces son difíciles. ¿Y sabe por qué ese corazón se ha vuelto difícil? Por el pecado. El pecado cauteriza, el pecado genera como un
callo, lo que nosotros, bueno, no sé, falta el gomelo que dirá, ¿qué es eso? Sí, que son callos. No son callos a la madrileña, ¿no? Cuando una persona se golpea y se golpea en un lado y entonces sale como una piel más dura, ¿sí? Ese es el callo, ¿sí? Para los gomelos, entonces, pero entonces es como eso, así se va volviendo el corazón, entonces ya el pecado no es tan pecado y yo lo puedo ver de otra manera, ¿cierto? Lo puedo ver de una manera diferente y más aún, puedo empezar a suavizar el pecado de tal manera que yo no pueda sentir dolor de lo que hago. Pero te digo, hermano, solo hay un perdedor. Dios, sin nosotros, sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Así es de que yo te invito a que sigamos en este proceso de conocer a Dios. Es tan importante conocer a ese Dios al cual tú le clamas en los momentos de dificultad, porque tú vas a ir con certeza de algo, de que te escucha o que no te escucha, de que te va a dar o que no te va a dar. Y tienes clarísimo, si Dios te dice, hey, ese muchacho no te conviene, esa muchacha no te conviene, si Dios te habla, la próxima semana, si Dios quiere, ya tengo planeado hablar, ¿cómo escucho la voz de Dios? O sea, ¿cómo sé que no son mis emociones las que me están hablando, sino que es la voz de Dios? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo llegar a saber eso? ¿Cómo cojo la Biblia y la leo y la interpreto de tal manera que yo pueda recibir verdaderamente un mensaje de parte de Dios? Porque cuando uno va a orar y empieza a mezclar las emociones con la palabra, ya tú no sabes si son tus emociones o es la palabra de Dios. Y en eso tenemos que ser claros. ¿Ya? Miren, la manera en que nosotros arraigamos la palabra de Dios determinarán los comportamientos de nuestra vida, ¿sí? Las decisiones que tomamos, ¿sí? En medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier debilidad, ¿cómo actúo? Tú sabes actuar en medio de la debilidad, en medio de una tentación, ¿cómo actúas? Hay tentaciones fuertes. Tal vez muchos de los que están acá dicen, gracias a Dios estoy libre de eso. En este momento sí, pero si te llegara una tentación fuerte, ¿cómo harías? ¿En qué pensarías? ¿Qué sería lo primero que se te vendría a la memoria? En esos momentos de incertidumbre o cuando todo parece derrumbarse, todo parece perdido, ¿a quién debo acudir y cómo debo acudir? Yo les contaba alguna vez que hasta los mismos discípulos fallaron en la fe. Estaban orando para que Pedro saliera de la cárcel. Sí, yo les conté. Y oren allá clamando, Señor, libera a Pedro. Y Pedro golpeando en la puerta, déjenme entrar. Y todos, ese man no es, Señor, Señor. Sí. Y Pedro gritando, déjenme entrar. Hasta que alguien dijo, ¿cómo que es Pedro? Yo, no, eso debe ser carreta. Sigamos orando, sí. Pero esa es la fe de muchos. Muchos que no conocen a ese Dios que es capaz de liberar, ese Dios que es capaz de hacer. Y yo te quiero enseñar, hermano, que el día que tú clames, te cimientes en la palabra, ¿sí? Y si tú ves venir todo en tu contra, no importa, siga firme, porque si Dios te dio un sí, no importa. Ese sí se cumple. Pero conoce al Dios del sí, conoce al Dios que también te puede decir no. ¿Sabes algo que es lo más tremendo? Que vivimos en una generación joven, y esto sí va para ti. Una generación que exige que todos sus deseos y todas sus demandas sean realizadas. Y yo te voy a decir algo. No sé cómo usar la palabra, se me perdió la palabra, pero es que no la quiero usar. Aprende a ser berraco. Y deja de estar estirando la mano a toda hora para que te den. Esa es la juventud de hoy. Y cuando no les dan, entonces acaban con todo lo que hay a su alrededor. Eso es lo que uno ve cotidianamente. Es esa la juventud de hoy.
que no quiere pensar, sino todos quieren ser youtuber, y no tengo nada contra esa gente. Pero te digo algo, hay profesionales, médicos que se gastaron toda una vida y todo un esfuerzo para salir adelante y tal vez no ganan lo mismo, pero te digo algo, el día que se presenten delante de Dios, esos talentos que ellos le van a presentar al Señor, dieron fruto. Hoy viven de ideales, comer rico, cenar en los restaurantes no sé qué, y esa es la mentalidad del joven. Trabaje, hermano, estudie duro y trabaje, pero hay algo más importante que eso. Dependa 100% de Dios. Pero para que tú puedas depender 100% de Dios, tienes que conocerlo. No puedes depender de alguien a quien no conoces. Quiero que miremos un pasaje en Daniel. Daniel 11, del 31 al 33. El título de la enseñanza es El pueblo que conoce a Dios se fortalece en los momentos de debilidad. Dice Daniel 11, del 31 al 33, dice, Dios le está dando una profecía a Daniel y dice, y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, le está diciendo Daniel, esas tropas que se van a levantar contra Israel van a hacer esto. Profanarán el santuario, fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Con halagos harán apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios, aquí está la clave, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. No es solo que se muestre fuerte, actúa. Hace viva la palabra de Dios, dice, y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo. Aquí Dios le estaba dando la profecía. Ya les voy a colocar el contexto. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? Cuando uno estudia la palabra, Dios dice, hey, voy a castigar a este pueblo. Y uno dice, uy, tremendo lo que Dios va a hacer. La pregunta que surge es, ¿por qué? Y ese por qué lo encuentro yo leyendo todo el contexto, el antes y el después de ese versículo. Pero entonces acá no nos vamos a poner a leer el antes y el después. Yo ya lo hice y entonces les voy a traer el contexto. El rey de Siria, que se llamaba Antíoco, estaba buscando desmantelar, ya había conquistado a Israel y buscaba desmantelar la tradición de la religión judía. Ellos sabían que si lograban, en cierto modo, quitar la conexión que el pueblo tenía con Dios, eran más fáciles de conquistar. Si ellos lograban que el pueblo de Israel cayera en el pecado y en la idolatría, entonces perdían esa conexión con Dios, esa relación con Dios, y tal vez esa es una manera de decir, muchas veces el pagano conoce más a Dios que nosotros mismos, ¿cierto? Y entonces en diciembre del año 167 a.C., con toda la intensidad y la intención, Antíoco, ¿sí?, empieza a realizar prácticas religiosas en el templo judío. Es lo que el templo judío está ubicado donde hoy en día está la mezquita de los musulmanes. ¿Sí? O sea, eso es real. Eso no es, que es una historia. No, ¿cuáles historias? ¿Sí? ¿Qué hizo Antíoco? Empieza a interrumpir los sacrificios que el pueblo de Israel hacía como propiciación de los pecados para calmar la ira de Dios. Esa era la intención del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando iba y sacrificaba animales, ¿sí?, la sangre del animal era rociada una parte en el pueblo y la otra parte en el lugar santísimo, ¿sí? Y con eso calmaban la ira de Dios, la aplacaban la ira de Dios. ¿Ya? Entonces este hombre, ¿qué es lo que hace? Interrumpe ese sistema de sacrificios, le quita el sábado a los judíos, ¿cierto?
Y entonces y empieza a levantar otros lugares de adoración. Él hacía altares al dios Zeus y a la diosa Artemisa, ¿sí? Y en esos lugares altos, en los montes, el pueblo iba, y en todo lugar había, y ellos iban a adorar a esos dioses, ¿ya? No sé si es algo de lo que vemos hoy en día. Entonces el templo de Israel fue consagrado al dios Zeus, ¿ya? Y se convirtió en un centro de politeísmo, o sea, todas las religiones converjan allá. No sé si es algo de lo que está pasando hoy en un lugar. Sí, miren lo que yo quiero que ustedes analicen y contextualicen la Biblia. ¿Hoy no ha pasado eso? ¿Y en dónde? No me lo digan, pero va a pasar. ¿Sí? Eso se llama ecumenismo. Entonces ese lugar lo convirtieron en un centro de politeísmo, de prostitución. El templo se convirtió en un centro de prostitución, ¿cierto? Y además ese rey profana el templo de Israel haciendo el sacrificio de un marrano para su dios Zeus. Mire hasta dónde llega la capacidad del hombre de buscar la ofensa de Dios. ¿Sí? ¿Y sabes qué es lo peor? Que había muchos judíos, sumos sacerdotes, que favorecían ese proceso de helenización o de conquista de los asirios. ¿Sí? ¿A cambio de qué? A cambio de beneficios económicos personales. Hay gente que vende sus principios por cualquier peso. Se venden por cualquier cosa. Uno de ellos, es tremendo que la Biblia mencione el nombre de una persona solo para colocarlo como ejemplo de eso tan negativo que estaba sucediendo en la época. Y la palabra de Dios dice que uno de esos era Menelao, que era el sumo sacerdote, ¿sí? Quien dependía totalmente de Antíoco para su lucrativa función. Pero en contraste, habían muchos judíos, dice el versículo que acabábamos de leer, dice, ya le digo, el versículo 33 de lo que acabamos de leer, decía, y los entendidos entre el pueblo instruían a muchos, los que habían entendido la palabra de Dios. Yo les quiero decir algo. ¿Ustedes creen que los apóstoles se hicieron matar por una tontería? ¿Qué sucede? Cuando Jesucristo muere, todos como que se esconden y sienten temor, porque ellos no habían entendido y no tenían claramente qué era la resurrección. Pero ellos empiezan a orar porque Jesús les había dicho, habrá un día que se llama el Pentecostés y no sé qué, y yo voy a resucitar. Oren hasta que yo llegue. Empezaron. Cuando Jesús resucita, ¿sí? Ellos ven al resucitado, tienen comunión con ese resucitado. Y entonces si le dijeran a Pedro, Pedro, te vamos a matar porque usted tiene que decir que Jesús no murió. Hermano, máteme. Máteme porque yo lo vi, yo estuve con él. Yo ya entendí que era la resurrección, así es de que muerte para mí no va a haber. La persona que muere estando en los caminos de Dios, valga el pleonasmo, no sé cómo llamarlo, ¿sí? No muere, cambia de estado. Siempre el que muere cambia de estado. Pasa a un estado eterno en el infierno o en el cielo. Ya. ¿Sí? Esa es la muerte del ser humano. Entonces, cuando les preguntaban ya después de haber resucitado a Jesús, a los discípulos, y los amenazaban de muerte, ellos decían, ahora sí hagan con nosotros lo que quiera. Porque ellos ya tenían un pleno conocimiento de quién era Jesús. Estas personas acá, dice, y los entendidos entre el pueblo instruían a muchos. Mire lo que dice. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego en el cautiverio. Sabiendo que los iban a matar, no les importó. La pregunta aquí es, ¿nosotros tenemos una fe tan firme como para entregar nuestra vida
por lo que creemos? Más fácil. Más fácil. Si Dios te dijera, entrégame lo que tú más amas, ¿lo harías? ¿Un hijo? ¿Algo? ¿Lo harías? Mira lo que hay en tu corazón. Mira lo que hay en tu corazón. Nosotros tenemos que tener claro que si, los seres que amamos, ¿sí?, están en los caminos del Señor, ahí no hay muerte. Ahí no hay muerte. La firmeza en la que estemos arraigados, el nivel de la firmeza en la que estemos arraigados en la palabra de Dios y el conocimiento de ella, también va a determinar nuestro comportamiento. Porque yo tengo que realmente tener convicción de ese evangelio. Y esa convicción del evangelio, entonces quitará mis debilidades, quitará mi indecisión, porque yo todo lo que vaya a hacer, ¿sí?, estará alineado con el Padre. El profeta Daniel nos hablaba de un grupo de personas que estaban dispuestos a entregar su vida. ¿Por qué? Porque la persona que conoce a Dios vive de manera diferente, piensa diferente, siente de una manera diferente, trabaja diferente, ve las cosas de la vida de una manera diferente. Un no de Dios es fácilmente aceptado. Cuando una persona no conoce a Dios, hace hasta lo imposible por conseguir lo que quiere. C.S. Lewis dijo en alguna oportunidad: apunta al cielo y recibirás la tierra por heredad. Apunta a la tierra y no recibirás nada. El que hace todas las cosas pensando en lo celestial, Dios dice: yo te voy a dar la añadidura. La añadidura es todo esto que ves, todo esto. Dice la palabra: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Es decir, si tú te aferraste solo a esto, a algún momento esto pasará y te quedaste con las manos vacías. La palabra de Dios permanecerá y su reino también. Una iglesia que se muestra débil y pasiva, intimidada, solo evidencia una cosa: la falta del conocimiento de Dios. Pero cuando una iglesia conoce verdaderamente a Dios, que es lo que realmente nosotros queremos acá, que cuando todos hayamos terminado como este ciclo, conocer al Padre, conocer al Hijo y conocer al Espíritu Santo, ¿sí? Eso es un ciclo donde ustedes de verdad se hayan aferrado a esa idea y aprendamos a conocer a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. Créame, estaremos en un nivel espiritual muy interesante. No para afanarnos, sino para vivir muy bien de una manera diferente. Cuando una iglesia no conoce a Dios, hay multitud de errores. ¿Sabes? Todos pasamos por dificultades, ¿verdad? Pero hay personas que cuando están en dificultades, cualquier cosa les sirve. El amuleto, más aún, desafortunadamente, la iglesia cristiana venga y traiga acá que su problema le será resuelto, y cuando ven que fue una estafa, no, es que usted no tuvo fe, hermano. Sí, le faltó fe. Pero hay gente que se aferra a cualquier bobada con tal de obtener lo que quiere terrenalmente. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que hay iglesias que les dan esas bobadas para que usted esté contento. Ustedes sabían, ¿sí?, que desde la clínica el Papa Francisco autorizó la canonización de este señor José Gregorio Hernández. Al pueblo se le da lo que quiere. ¿Quiere más ídolos? Ahí tienen otro. Porque los que ya tienen
no son suficientes. Y entonces yo me puse a investigar, bueno, qué era no todo lo que se necesita para ser canonizado, porque pues, eso es una bobada. Pero ¿qué implica la canonización? Y entonces la canonización dice que cuando a alguien lo canonizan, se le asigna un día de fiesta. ¿Sí? Entonces vamos a tener el día de fiesta de San Gregorio. A propósito de días de fiesta, les paso un dato, hombres. La otra semana es el Día de la Mujer. No se les vaya a olvidar. Porque el Día del Hombre sí, ni para qué les digo cuándo es. Ese sí ya. Ese no es importante, sí. Eso nosotros mismos nos invitamos por ahí, algo hacemos. Eso, el Día del Hombre, eso, todos los centros comerciales son llenos. Pero de promociones y ni así. Pero el caso es que al que canonizan se le asignan un día de fiesta. Miren lo que dice, se le pueden dedicar iglesias y santuarios. ¿Para qué le dedican iglesias y santuarios? Para que vayan y reciban ¿qué? Adoración. Para que el pueblo caiga en la idolatría. Y la idolatría es lo que Dios odia. Dios no quiere lo que le roba el primer lugar a él. Dice, se le incluye en el canon, que es la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica. Y esto se le considera, ¿cierto? Se me fue la palabra. Y se le considera una persona digna de adoración. ¿Quieren ídolos? Los tienen. Les doy más. Conoce a Dios, por amor a Dios. En serio, conócelo. Porque en la medida en que tú conozcas a Dios, tendrás una eternidad con Él. Vivirás diferente, pensarás diferente, actuarás diferente. No nos dejemos meter los dedos a la boca. Este tipo de cosas son sofismas y eso, mejor dicho, la gente, ay, bravo, ay, aleluya, ¿sí? Deshonra a Dios. Lo que el ser humano hoy está haciendo es toda una ofensa para Dios. ¿Alguien ha escuchado lo que es la Agenda 2030 que tiene la ONU? La Agenda 2050. ¿Saben qué es? Promover el aborto, el homosexualismo y todo tipo de vacunas que acaben con cierta cantidad de seres humanos. Porque quieren controlar todo. Cuando el único que tiene el poder de quitar la vida es Dios. Acabaron de aprobar una ley en el Congreso, ¿no? La ley animal de no sé qué vainas, o sea, ya hay una ley penal para el que maltrate un animal, ¿sí? Pero no hay o sea, está prohibido maltratar un animal, pero permitido matar un ser humano. O sea, vamos midiendo la mentalidad del ser humano, hacia dónde vamos caminando. Vamos como Sodoma y Gomorra, sigan ofendiendo, que el juicio de Dios va a llegar. El juicio de Dios llegará. Para conocer a Dios, lo que realmente necesitamos es un corazón arrepentido. Reconocer que hemos pecado. Reconocer eso, somos pecadores. Cuando tú no reconoces algo, es tu orgullo el que está a flote. En la escuela bíblica del martes, yo les explicaba o les enseñaba, les mostraba en unos pasajes de Isaías, ¿sí? Y decía la palabra que a él le arrancaron la barba. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar eso, ¿sí? En algún momento. ¿Cómo escoger a alguien y arrancarle la barba? A mí mis hijas me arrancan los pelitos de las orejas y yo, 3 pelitos cada vez me salen. Venga, papá, que tiene un pelitín.
¿sí? Imagínate lo que es arrancar toda la barba, cómo lo desfiguraron. Eso es lo que el ser humano tiene muchas veces. Conocer a Dios y arrepentirnos va a cambiar eso. Va a cambiarlo. Enfoquémonos en el versículo 32 y dice, el versículo, con halagos harán apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Hay dos tipos de personas, acá dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. El que no conoce a Dios bien, lo vende por cualquier cosa, vende sus principios. Pero el que conoce a Dios, dice, se mantendrá como fuerte. Tres cosas, perdón. Uno, mantenerse como en fortaleza. ¿Y qué más? Actuando. Actuando. El actuar es predicar la palabra cada vez que puedas. Predícala. El pueblo que conoce a Dios no es un pueblo pasivo. Pero yo sí quiero que tú mires. La palabra de Dios no se predica de cualquier manera. Si hay algo que yo tengo, bueno, Angie a veces me dice, ¿para qué mira esas vainas? Miro esos pastores que despotrican de la palabra de Dios y yo me cargo con eso. Y me dice, usted sí es bobo. ¿Para qué mira eso si se va a cargar? Y entonces, porque es que me da mal genio, mucho, que ese tipo de personas empiecen a predicar tantas vainas tan incorrectas, tanta desviación. Yo digo, no puede ser posible, estos tipos no conocen a Dios, no saben lo que les espera y el día, miren, en el Éxodo la palabra de Dios dice que cuando Dios habló los montes temblaron y humearon. Imagínate estar tú delante de ese Dios santo, 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 para rendirle cuentas. El Dios que cuando habla los montes tiemblan. ¿No sientes temor algún día de no llegar preparado delante de Él? Y solo hay una manera de estar preparados delante de Él. ¿Cuál es? Jesucristo. No más. Cuando tú y yo adoramos de una manera el domingo y vivimos la semana, el resto de la semana, de lunes a sábado, ¿sí? De una manera completamente diferente a lo que Dios quiere, estamos entregando la misma ofrenda que Caín le entregó a Dios. Una ofrenda de deshonra. A Dios le entregamos siempre lo mejor. Eso fue lo que hizo Abel. Entrégale lo mejor a Dios todos los días. Aprende algo, tómalo y aplícalo. Aplícalo. Y era lo que veíamos en ese versículo 32 de que hablaba Daniel. Actúa. Actúa y vive de una manera diferente. Porque el pueblo que conoce a Dios vive una vida congruente con el carácter de Dios. Congruente. Y vivir de una manera congruente es aceptar la voluntad de Dios. Acéptala. ¿Sabes algo? No hay eventos malos, por muy duros que sean en la vida. Hay circunstancias en la vida que solo me tienen que permitir ver a Dios obrar allí. ¿Sí? No es el por qué, es que ¿por qué me pasó esto a mí? Es que ¿quién eres tú? ¿Quién te crees tú que no te puede pasar nada en la vida? ¿Sí? Es ¿para qué? ¿Qué propósito hay? Y ahora le voy a hablar a los padres. Y es que muchos hombres en la Biblia fueron un claro ejemplo para su familia, para bien o para mal. ¿Sí? Aarón
Mientras Moisés subía a recoger los 10 mandamientos, Aarón con sus propias manos hizo el becerro de oro. Le pidió joyas al pueblo y con sus propias manos hizo el becerro de oro. Y después sus 2 hijos, entonces, contaminaron la adoración al mismo Dios y murieron calcinados. Un padre empieza a transmitir con el ejemplo una vida cristiana. Cuidado. David tampoco hizo lo correcto delante de Dios en muchas oportunidades y pagó la consecuencia con sus hijos, Elí, aún Samuel. Mire, por ejemplo, Lot. Lot es un claro ejemplo también del desconocimiento de Dios. Ustedes saben que cuando Dios dice que voy a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿sí? Yo les conté eso, creo que fue la semana pasada, que Abraham empieza y si hay 40, y si hay 30, y si hay 20, ¿sí? Y Dios tenía claro y él sabía, ¿por qué lo decía Abraham? Sabía que Lot estaba ya metido, ¿sí? Y Dios quería respetarle la vida a Lot. Y entonces, mire lo que dice Génesis 19:15. Dios, en su misericordia, envía a unos ángeles para que rescaten a Lot, porque Sodoma y Gomorra va a ser destruida. Dice, y al amanecer, ya habían llegado los ángeles en la noche anterior. Sí, no les voy a contar toda la historia, pero los ángeles habían llegado la noche anterior y se habían quedado en la casa de Lot. De hecho, toda la gente que estaba ahí, que habitaba en ese sector, le dijeron, Lot, entréganos esos ángeles para que los conozcamos. Los conozcamos es para tener relaciones sexuales con ellos, ¿sí? Y Lot le dice, no, yo le entrego más bien a mis hijas que son vírgenes. Ese era el nivel de Lot, ¿sí? Y entonces, logran entrar los ángeles a la casa. Y les dice, Sodoma y Gomorra van a ser destruidas, ¿sí? Nos vamos temprano, le dice. Dice versículo 15, y al amanecer los ángeles apremiaban era acosaban a Lot, diciendo, levántate, o sea, vamos a destruir Sodoma y Gomorra. Vinimos casi que exclusivamente por misericordia por usted. Y el man durmiendo. Y dice, levántate, toma a tu mujer y a tus hijas que están aquí para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Miren lo que dice el versículo 16. Mas él titubeaba, como yo, titubeaba. Titubeaba, mas él titubeaba, ¿sí? Entonces los 2 hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Decíamos que el pueblo que conoce a su Dios, ¿sí? en el de 32 de Daniel, ¿sí? Se mostrará fuerte y actuará. A este hombre lo tuvieron que empujar para sacarlo de la ciudad del pecado. ¿A cuántos de nosotros necesitamos que Dios nos empuje para sacarnos del pecado? ¿A cuántos? Lot es un claro ejemplo de la misericordia de Dios, ¿sí? Lo tuvieron que forzar para evitarle la muerte y la de su familia. ¿Saben por qué? Porque Lot nunca tomó en serio la advertencia de Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá creemos en la segunda venida de Jesucristo? Y está pronto. Mira cómo está nuestra sociedad y te vas a dar cuenta de que estamos llegando ya a límites tal vez insospechados para algunos. No creo que falte mucho. No creo que falte mucho. ¿Cuántos creen en eso? Es una realidad. Es una realidad. Y peor aún, los ángeles llegan y le dicen, Lot, vete a aquella pequeña ciudad y quédate allí para que no mueras. Y llega Lot y le dice, no, ¿será que me voy para el monte? ¿Sí?
A ver, hermano, si Dios lo hubiera querido matar, lo deja ahí. No conocía a Dios, no conocía que lo que le ofrecía a Dios era mejor que lo que él tenía en mente. Cuando Dios te diga, es aquí, calla. Y es ahí. Cuando tú quieras plantearle algo a Dios, aprende a escuchar la voz de Dios. Dios, es este negocio, es esto, otro. Dios, ¿qué hago acá con mi hijo, con mi hija? No sé, la circunstancia que tú estés pasando, plantéala, pero aprende a escuchar la voz de Dios. Tienes que quitar tus emociones y ser espiritual para que puedas escuchar verdaderamente a Dios. Abraham fue un hombre que conoció a Dios y sabes y porque no le negó nunca nada, ni siquiera a su hijo, y todos conocemos tal vez esa historia, ¿verdad? ¿Y sabes qué recibió de parte de Dios? Promesas y bendiciones generacionales que fueron cumplidas. Jesucristo, la promesa más grande del linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob. David viene de su linaje. Promesas. Y yo te hago una pregunta. Si tú actúas conforme a lo que Dios quiere, ¿esas promesas no llegarán a tu vida y a tu descendencia? El Dios es el mismo. El Dios es el mismo. ¿Por qué no actuamos conforme a la fe de Abraham? ¿Por qué no le creemos a Dios? Realmente lo que yo quiero es eso. Abraham conoció lo suficiente a Dios para entender que la obediencia, que los actos de obediencia eran lo que más le satisfacían a él. Y que aún en esos momentos de debilidad, esos actos de obediencia eran lo que le daban a él la fortaleza para seguir adelante. Por la fe, Abraham sale de un lugar sin saber a dónde ir, pero Dios dijo, ve allá, y allá fue. Un pueblo que conoce a Dios no pone su seguridad en lo terrenal. Toda la seguridad de nuestra vida tiene que estar en Él, en Él. No importa los conceptos que sean. Si es espiritual, nuestra seguridad está ¿en quién? En Cristo. Cristo es nuestra roca. Cristo es nuestra salvación. Si es en lo financiero, Dios dará la dirección. ¿Por qué? Porque para una persona que conoce a Dios, lo importante no es a dónde va, sino quién lo lleva. Eso es lo importante. ¿Quién me lleva allá a ese lugar? Dios. Si Dios me lleva, todo está bien. Si no, quietos. Otro aspecto importante de lo que implica conocer a Dios es saber que Él tiene el control de todo. Hay personas que claman, sí, por un enfermo, pero resulta que esa persona, y Señor, sánalo, 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 pero Dios tiene tal vez otros planes con esa persona y muere. ¿Lo sanó o no? ¿Qué me dicen? Claro, lo sanó. Si es creyente, lo llevó a un lugar donde no hay lloro ni llanto, ni enfermedad. Lo sanó. Lo llevó a un mejor lugar. Tal vez yo por mis circunstancias, por mi conocimiento o por lo que yo quería, esa persona lo quiero tener aquí, acá y es acá y es acá, y Dios dice estará mejor allí. ¿Ven? Conocer a Dios implica necesariamente un cambio en nuestras vidas. Jesucristo nos pide que dejemos atrás todas esas cosas que amamos y que compiten con el primer lugar a Dios. Así duela. Lo que les decía la semana pasada y se lo reitero hoy, ¿qué tienes que dejar que le roba el primer lugar a Dios?
porque lo pierdes hoy o lo pierdes después, pero lo pierdes. ¿Ven? El pueblo que conoce a Dios entiende la supremacía de Cristo. ¿Y sabes algo? Cuando uno conoce la supremacía de Cristo, sus valores cambian. Cuando tú tienes una comunión con Él, una comunión también con el Padre, tú no puedes seguir siendo el mismo. Cuando Zaqueo tiene ese encuentro con Cristo, cambia. Y él dice, sí, Señor, estoy gozoso, y cambió de una manera que lo hacía sentir a él pleno. Y él le dice, listo, sí, Señor, entonces devolveré el doble, el triple a todos los que le he robado, a medio pueblo que le robó. Entonces les voy a devolver todo. Así de plata tendría ese man. Para devolver 2 veces, 3, 5, lo que él dijo. Eso implicaba un cambio. Si tú has seguido siendo el mismo por mucho tiempo y dices conocer a Dios, hazte un análisis. Realmente, porque hay algo que tiene que cambiar. Conocer a Dios implica conocer su manera de actuar. Hay cosas que para nosotros parecen contradictorias, ¿sí? ¿Cómo es posible que la muerte de Cristo en la cruz y la manera en que Él muere sea bendición? Parece contradictorio, pero era necesario la muerte para que se diera ¿qué? La vida. Esa es la manera en que Dios actúa. Y a veces nosotros creemos que cuando llega la muerte ahí se acabó todo. No. Con la muerte de Cristo llegó la vida para nosotros. Y entonces nosotros que éramos hijos de ira, hijos de maldición, ahora nos hace hijos adoptivos de Dios. Y no solo eso, podemos participar de todas las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Dejando de ser hijos de ira para ser hijos de bendición. Una de las personas que más vio la gloria de Dios, ¿sí? Y reiterando ese versículo, el 32, que dice que el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará, fue Moisés. Cuando el pueblo de Israel empieza a atravesar el desierto, ¿sí? Empiezan a celebrar las fiestas del pan sin levadura. Esas fiestas del pan sin levadura implicaban la comunión con el Padre. Nosotros no celebramos esa fiesta. Nosotros tenemos comunión con el Padre por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y el Espíritu Santo está en nosotros y ahí hay comunión. Juan 14:23 dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él morada. Comunión, comunión. Lo mismo que vivió el pueblo de Israel en el desierto, lo podemos vivir nosotros en medio de un desierto, en medio de una dificultad. Hoy Dios está diciendo, conóceme. Conóceme porque en medio de las dificultades, si tú quieres comunión conmigo, la tendrás. Es el mismo Dios. Es impresionante que cuando el pueblo de Israel estaba atravesando el desierto, Dios diseña una nube. Imagínate una nube, ¿cómo sería de grande? Para cubrir el paso del desierto de 2 millones de personas. Podemos imaginar cuántas veces habíamos leído ese pasaje, pero nos hemos detenido a mirar la creatividad y el poder y el amor de Dios y la comprensión. Pobres chinitos, están atravesando el desierto, son 2 millones de personas, les voy a hacer una nube que los cubra, pero no solo los cubre, los guía, los guía. Y entonces de día tendrán la nube y de noche una columna de fuego. Pobrecito, en el desierto en la noche, el frío es brutal. Habrá una columna de fuego para darles calor. ¿Sí? ¿Y qué hacía esa nube y qué hacía esa columna de fuego? Guiaba al pueblo. En medio del desierto Dios te guía. No estás solo.
A veces no sabemos qué camino tomar, pero Dios te dice, hijo, esta es la luz, sigue la nube. Solo en la oración. El Salmo 25, del 4 al 5 dice, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Qué versículo tan hermoso. Plenitud de confianza. Plenitud. Eso es lo que Dios quiere. Filipenses 4, del 6 a 7 dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Es eso lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Conozcámoslo. Conozcamos a ese Dios. Cuando el pueblo tenía al frente el mar y los egipcios allá atrás, es decir, cuando todo parecía sin salida, ¿qué hace Dios? Hace lo imposible. Cuando ya no hay salida, deja que Dios haga lo imposible, hermano. Él lo hará. Abre el mar. Para el hombre eso era imposible. Abre el mar. Y dice la palabra, el pueblo de Israel caminó en tierra seca. En tierra seca. Cuando todo estaba perdido, cuando ya no había nada que hacer. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y Dios les abre el mar y el pueblo de Israel pasa. ¿Saben también por qué? Porque Él quería separar su pueblo de Egipto. Pero muchos salieron de Egipto, pero lo tenían guardado en el corazón. Egipto nunca salió de sus corazones. Y te digo algo, hay muchas personas cristianas que añoran su vieja vida de licor, de malas acciones. El pueblo que conoce a su Dios sabe que aún en medio de las dificultades, aún en medio del desierto, Dios lo sustenta. ¿Cuánto han visto cultivos grandes en el desierto? Acueducto en el desierto. Los carrotanques en el desierto. No, mentira. No hay. No hay. Todo venía de Dios. Porque Dios al pueblo que había sacado y que había llevado a través del desierto, Él dijo, yo lo cuidaré, y lo hizo. Miren lo que dice Mateo 6, 31 al 32. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles, o sea, los que no creen en Dios, se preocupan por esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas esas cosas. Y Él las va a suplir. Él las va a suplir. Dicen los que saben, más o menos 2 millones de personas trasegando por el desierto. Cuidadas, alimentadas por Dios. El agua, cuando se necesitaba, brotaba a cántaros. Y esa es otra cosa que tú tienes que conocer de Dios. Dios no es tacaño. Cuando Dios te da lo suficiente y más. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Dios le dice al pueblo de Israel, vamos, que yo te voy a proteger de todos los pueblos, de los amalecitas y de toda esa gente. Y lo hizo. El pueblo no llegó, muchos de esos no llegaron a la tierra prometida, fue por su pecado, no porque los otros pueblos lo destruyeran. Miren lo que dice el Salmo 9:10.
En ti, Señor, pondrán confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no has abandonado a los que te buscan. Nunca Dios abandona. ¿Tú te imaginas ese Dios? ¿Un Dios que abandonara a los que a Él le buscan? ¿Sería digno de confianza? No. ¿Y sabe cuál es el sello de Dios? Que Él nunca falta su palabra. Él no miente. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Démosle gracias a ese Dios que cuidará y que ha hecho promesas en medio de su santidad. Amén. Pongámonos en pie y oramos, por favor. Amado Dios, yo te quiero dar gracias por tu palabra. Señor, pero antes que agradecerte, te quiero pedir perdón, Señor, junto con mis hermanos, Señor, porque muchas veces hemos dudado de ti. Oramos diciendo que te creemos, pero ante la primera oportunidad, dudamos. Gracias, Dios bendito, Señor, porque en medio de nuestras debilidades, tú te fortaleces, tú te glorificas. Gracias, Dios bendito, Señor, porque nunca nos has abandonado, Señor. Así nosotros te hayamos fallado, Señor, tú siempre has estado allí, atendiendo nuestras necesidades, dando, Señor, mucho más de lo que merecemos. Gracias, Dios, por la vida. Gracias, Dios, aún por las dificultades que nos han permitido ver tu gloria. Gracias, Señor, porque te has dejado conocer, Señor, a través de tu palabra. Y Dios bendito, yo sé que tú nos hablarás, Padre amado, Señor. Cada vez que dispongamos nuestro corazón, tú dispondrás tu oído y lo inclinarás a nuestro favor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú harás justicia por nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que no hay un justo sin respuesta ni sus hijos que mendiguen pan. Gracias, Dios bendito, Señor, porque tú has dicho, Señor, en tu palabra, que siempre protegerás a los que ama y que nadie los arrancará de tu mano, Dios. Yo te digo, Padre amado, que hoy, como un pueblo unido, como hermanos unidos, te clamamos a ti, Señor, de tu bendición, como tú lo quieras dar, Señor, porque la aceptaremos de la manera en que tú la quieras entregar, porque será lo que más conviene, Señor. Padre, que la gloria y la honra sean para ti. Y hoy te hemos orado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Júbilo y danza.